La Gran Rebelión, capítulo 21. La meditación. La meditación resulta fundamental cuando queremos un cambio psicológico. En la vida, lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Para eso hemos nacido, para configurar nuestra personalidad con la inmanencia suprema del Padre, que mora en nosotros. Todo lo demás no tiene importancia. Necesitamos volvernos serios y dejar de lado tantas teorías absurdas que abundan en el pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo barato. No nos interesa la meditación intrascendente, superficial y vana, porque quien no sabe meditar es superficial y jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Hay que ser serios, hay que cambiar y tomar la decisión del cambio y llevarla a cabo aceptando sus condiciones, si es que de verdad queremos triunfar en el trabajo esotérico. En la vida práctica, con la puesta en marcha de la autoobservación, descubrimos los defectos. Entonces, deben ser comprendidos profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. He aquí la riqueza contenida en el momento presente. Ciertos investigadores coinciden en que la conexión entre el cerebro y el cuerpo es más importante de lo que creemos y descubren que nuestros cerebros no trabajan solos. Nuestras emociones también entran en juego, tanto cuando interactuamos con el mundo como cuando lo hacemos con nosotros mismos. El estudio sobre la meditación revela que es posible crear una vida más sana y más feliz a través de la aplicación cotidiana de la meditación. Alan Jasonov, profesor de Ingeniería Biológica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, explica por qué hay una mística cerebral que crea una falsa dicotomía entre el cerebro y el cuerpo, cuando lo esencial es su trabajo conjunto. La meditación ayuda a las personas a transformar sus vidas a través de una fórmula práctica que conjuga el análisis de experiencias con la unificación de gran número de ramas de la ciencia, como la neurociencia, la epigenética o la física cuántica, que son sus fuentes de inspiración para mostrar cómo sanar el cuerpo desde el nivel de la consciencia. En Dallas, este trabajo va en colaboración con científicos y universidades para realizar estudios extensivos sobre los efectos de la meditación en el cerebro y en el cuerpo. El antiguo modelo psicológico decía que cuando llegábamos a la mitad de la vida, el rol de personalidad ya no cambiaba, pero la neuroplasticidad y la epigenética apuntan que el cambio sí es posible. Es muy interesante comprender cómo es el proceso del cambio y comprender cómo pensamos, actuamos y sentimos. Somos demasiado mecánicos. La mayoría de las personas mantenemos las mismas ideas, tomamos las mismas decisiones y hacemos las mismas cosas continuamente, creando con ello las mismas experiencias y los mismos sentimientos que obligan a la biología a mantenerse sin cambios. La meditación sí permite un cambio de paradigma. Se puede desaprender o cambiar la vieja forma de pensar para modificar el comportamiento, desde el ego hacia la conciencia. Cambiar la forma de sentir con respecto a lo que nos conecta con el pasado y empezar a regular y a sentir ciertas emociones superiores. De este modo, se hace posible que la biología, sus neurocircuitos, su neuroquímica,
sus hormonas e incluso la expresión genética puedan cambiar cuando la persona cambia trabajando con la meditación. El efecto colateral del cambio es una transformación personal que incluye también a la biología, sucediendo que muchas veces las enfermedades entran en remisión porque se elimina la causa al comprender el origen o raíz de su procedencia. Hay mucha gente que ha sanado cuando realmente cambia internamente. Es básico para ello crear la coherencia entre el cerebro y el corazón, de tal modo que se regule el sistema nervioso autónomo y se alcance el equilibrio y la homeostasis en la conexión interna totalmente equilibrada en el ser. Cruzar ese río del cambio, de pasar de lo viejo a lo nuevo, implica una muerte psicológica, neurológica, biológica, química, hormonal y genética del yo. Pero con las herramientas gnósticas sí se puede cruzar ese río y confiar en lo desconocido en lugar de resistirse, porque la meditación permite una transformación que afecta a los tres cerebros: mente, sentimiento y físico. Hay más de 18.000 escáneres cerebrales consignados que avalan este proceso del cambio. Se han monitorizado los cerebros cuando la gente se sumerge en un retiro de meditación, comprobando que sus efectos crean más orden, más coherencia, más sincronización en el cerebro, logrando que el cerebro y el corazón funcionen mucho mejor. Por ejemplo, si nos sentimos frustrados, impacientes o con resentimientos, nuestro corazón late fuera de orden. Por el contrario, cuando comenzamos a sentirnos más centrados, con emociones elevadas, el corazón comienza a funcionar en forma más ordenada y coherente, mejorando también la función cerebral. Hay que comenzar a regular el sistema nervioso autónomo para llegar al equilibrio y a la homeostasis. El estrés implica que el corazón y el cerebro no están en equilibrio. La meditación produce que el sistema nervioso autónomo se regule y así el organismo se vuelva más sano. La ciencia se ha convertido hoy en el lenguaje del misticismo. Cuando los datos revelan que la meditación puede cambiar el organismo y la gente ve por sí misma los testimonios de personas que ya han modificado su vida y su salud, entonces la evidencia es la forma más fuerte y un buen momento en la historia para empezar a practicar. Hay que predisponernos positivamente, pero si siempre protestamos contra los eventos desagradables, nunca veremos la utilidad de tales eventos. En vez de protestar, debemos extraer de ellos, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo, sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite sentir su sabor, su resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. Para sentir el sabor trabajo se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos externos, pues la identificación impide la debida apreciación psicológica de tales eventos. Cuando nos identificamos con los acontecimientos, no podemos extraer los elementos útiles para el autodescubrimiento y el crecimiento de la conciencia. El esoterista que regresa a la identificación por haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica anterior ha vuelto a su estado mecánico en virtud de la identificación.
Cuando entramos en meditación, tomamos conciencia de nosotros mismos, de nuestro sentir y de nuestros pensamientos, de los latidos del corazón y de la respiración. Tomamos una actitud de observación, soltando las amarras que nos vinculan con los pensamientos negativos. Cualquier evento, agradable o desagradable, debe ser reconstruido por medio de la imaginación consciente, a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar en forma directa la intervención de varios yoes en la misma. Por ejemplo, en una escena de celos intervienen yoes de ira, de celos y hasta de odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica una profunda reflexión, concentración y meditación. Tenemos la marcada tendencia de culpar a otros de nuestros errores, y eso es infantil, y además es un obstáculo para la comprensión de nuestros errores. Es una tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia de culpar a los demás, pero debemos lograrlo. Hay que comprender que somos los únicos responsables de nuestras vidas. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables. La vida siempre es recurrente. No podemos detener la rueda. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme vayamos aprendiendo a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. Esto es esencial, pues en cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Y después de haberlos comprendido íntegramente, deberán ser eliminados mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, este se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha. Nuestra vida cambia radicalmente, porque este trabajo permite regresar al origen esencial y a la fuente de nuestra vida. Vivir el instante meditativo nos enseña a valorar nuestra alma, a integrar las energías dispersas y a conservarlas canalizadas correctamente en su fluir natural, hacia adentro y hacia arriba. Meditar es el pan diario necesario para una vida plena. Es identificarse con el íntimo que habita en cada uno de nosotros y que nos unifica a todos los seres humanos. Meditar es detener la carrera mecánica de la mente y sumergirse en el fondo de nosotros mismos para eliminar al ego que nos hace ser reaccionarios e impulsivos, incapaces de vivir el momento presente de manera plena y natural. La meditación invita a cambiar la identidad, valores e imagen de la personalidad y depositarlos, según la imagen y semejanza del ser, a los pies del Cordero.